¿Has sentido que tu hogar, en lugar de ser un refugio de paz, se ha convertido en un lugar de confusión y ansiedad constante? La Biblia nos advierte sobre los objetos que pueden traer perturbación espiritual a nuestras vidas. En Deuteronomio 7:26 leemos: no meterás cosa abominable en tu casa, para que no seas anátema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anátema. Este versículo revela una verdad poderosa. Ciertos elementos dentro de nuestras paredes pueden abrir puertas espirituales que afectan nuestra tranquilidad. Hoy veremos cómo identificar esos objetos y por qué es vital retirarlos si deseas vivir en armonía con el propósito de Dios. Te mostraremos cómo examinar tu espacio con discernimiento bíblico y revelaremos qué símbolos o imágenes pueden estar interfiriendo con la paz que tanto anhelas. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Hay quienes viven con una sensación constante de intranquilidad, como si algo los oprimiera sin razón aparente. Se levantan agotados, sus pensamientos están enredados, su hogar se siente pesado, y aunque han orado, aunque han buscado respuestas, nada cambia. Lo que muchos no saben es que en silencio han permitido la entrada del enemigo a través de lo que cuelgan en sus propias paredes, porque no todo lo que parece decorativo es inofensivo. Hay objetos que cargan una influencia espiritual que va más allá de lo estético. Y cuando están presentes en nuestro entorno, actúan como portales que interfieren con la paz que Dios quiere derramar en nuestras vidas. La Biblia es clara cuando habla de la importancia de lo que permitimos entrar en nuestro hogar. En Deuteronomio 7:26 se nos advierte con firmeza: no meterás cosa abominable en tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Esta no es una frase simbólica, es una advertencia directa que revela una realidad espiritual profunda. Ciertos objetos cargan consigo maldición, porque fueron creados con fines contrarios a Dios. Y al colocarlos en nuestro espacio, abrimos puertas que permiten que fuerzas espirituales impuras afecten nuestras emociones, nuestros sueños y nuestras relaciones. A veces se trata de símbolos antiguos, otras de imágenes populares o incluso de herencias familiares que fueron colgadas sin discernimiento. Una mujer contaba cómo durante años su casa se sentía tensa, como si algo invisible la observara. Dormía mal, su esposo estaba constantemente irritable y sus hijos sufrían de pesadillas frecuentes. Fue hasta que una amiga creyente le habló de los objetos consagrados al enemigo que comenzó a orar por discernimiento. Durante una madrugada de oración, Dios le trajo a la mente un cuadro heredado de su abuela, una imagen que ella siempre creyó artística, pero que tenía raíces esotéricas. Cuando decidió quitarlo, junto a otros dos elementos similares, experimentó una liberación inmediata. La atmósfera de su casa cambió, la tensión se disolvió y la paz comenzó a florecer nuevamente. No es superstición, es discernimiento espiritual. La palabra de Dios nos llama a ser sobrios y vigilantes. En el 1 Pedro 5:8 leemos: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y muchas veces no necesita hacer mucho para entrar. Solo espera que tú le abras la puerta, aunque sea sin darte cuenta, porque el enemigo se disfraza como ángel de luz. Él no vendrá a tu vida con cuernos y fuego. Se presentará con belleza, con cultura, con arte, con historia. Y es por eso que necesitamos estar atentos, porque lo que hoy cuelga
de tu pared puede estar robándote la presencia de Dios sin que lo sepa. Recuerda cómo en el Antiguo Testamento, cuando Josué tomó posesión de Jericó, Dios fue claro al instruir que no debían tomar ningún objeto maldito de esa ciudad. Pero Acán desobedeció, escondió un manto babilónico y plata en su tienda, y a causa de eso toda la comunidad sufrió derrota. Josué 7:11 lo declara así: Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Acán no colgó el manto en su pared, lo escondió, pero aún así la maldición entró. ¿Qué puede suceder entonces cuando esos objetos están expuestos, celebrados e incluso honrados en nuestras casas? Dios es un Dios celoso, no porque sea inseguro, sino porque sabe que cualquier objeto, imagen o símbolo que compita con su santidad es una trampa directa para desviarnos. En Éxodo 24:5 Él establece: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Este mandamiento no es solo sobre ídolos de culto, también es sobre cualquier imagen que cargue una influencia espiritual que nos aleje de su verdad. Muchos hoy tienen en sus paredes imágenes de deidades extranjeras, símbolos zodiacales, frases de poder que no provienen de Dios, sin saber que cada uno de esos elementos tiene una carga espiritual que está contaminando su espacio y su alma. Hay hogares que tienen cuadros decorativos con símbolos orientales que provienen del budismo o el hinduismo, y aunque lo ven como arte, ignoran que esos símbolos fueron originalmente creados para canalizar energías espirituales de religiones paganas. Otros tienen imágenes de santos o vírgenes, creyendo que son formas de fe, pero sin reconocer que están cayendo en el mismo error de Israel cuando levantaron un becerro de oro para adorarlo como si fuera Jehová. No era su intención rechazar a Dios, pero al hacerlo le dieron forma física a lo espiritual, algo que el Señor siempre ha prohibido. En Éxodo 32:8 dice: pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios. El corazón humano busca lo visible, pero Dios siempre ha buscado adoradores en espíritu y en verdad. Muchas personas también cuelgan objetos que recibieron como regalos o recuerdos de viajes sin preguntarse de dónde vienen ni qué representan. Tal vez una máscara africana que parece una pieza tribal, pero que fue tallada para ceremonias ancestrales. Tal vez un atrapasueños que parece místico, pero cuya raíz está en prácticas chamánicas para invocar espíritus protectores. O un ojo turco para proteger del mal de ojo, cuando en realidad es un símbolo que opera desde la superstición y la magia. Esos objetos no solo no protegen, sino que te exponen a fuerzas que no comprendes, alejándote de la protección real de Dios. Es necesario hacer lo que hizo el pueblo de Éfeso cuando se convirtió sinceramente al Señor. En Hechos 19:19 leemos: asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Ellos no solo dejaron sus prácticas, también destruyeron los objetos físicos relacionados con esas prácticas. No los vendieron, no los regalaron, no los guardaron por si acaso, los eliminaron por completo. Y como resultado, la palabra de Dios creció poderosamente entre ellos. La limpieza espiritual de tu casa es una extensión de tu vida espiritual. No puedes pedir paz a Dios si permites que el enemigo tenga habitación en tu hogar. No puedes orar por bendición
mientras adoras sin saberlo a través de lo que has colocado en tus paredes. Porque todo lo que se cuelga, todo lo que se exhibe, comunica algo. Y si ese mensaje no exalta a Dios, está contribuyendo al caos. El enemigo no necesita permiso cuando ya le diste espacio. Por eso es urgente revisar con ojos espirituales lo que antes solo veías con ojos estéticos. Piensa por un momento en cómo se sentía la presencia de Dios en el templo de Jerusalén. Era un lugar sagrado y todo lo que allí estaba tenía una función espiritual. Nada era colocado al azar. Ahora imagina tu casa como un templo. ¿Qué estás permitiendo en tu altar personal? ¿Estás adornando tu templo con lo santo o lo estás llenando de objetos que deshonran a Dios y atraen maldición? Una joven relataba cómo su ansiedad desapareció al quitar una serie de cuadros que había colgado por moda. Cuadros con frases de autodependencia, símbolos astrológicos y arte ocultista moderno. No fue hasta que escuchó una prédica sobre contaminación espiritual que comenzó a examinar su entorno. Oró, pidió discernimiento y el Espíritu Santo le mostró qué debía quitar. Cuando lo hizo, su mente comenzó a despejarse. Volvió a dormir bien. Su fe se fortaleció y entendió que había dado lugar al enemigo sin saberlo, pero que Dios, en su misericordia, la había guiado al arrepentimiento. Dios no quiere condenarte, quiere liberarte. No te está señalando con ira, te está mostrando con amor aquello que te está robando la paz. Y cuando tomas acción, cuando limpias tu casa de lo que desagrada a Dios, estás declarando guerra espiritual. Estás tomando autoridad. Estás recuperando territorio. Efesios 4:27 nos dice, ni deis lugar al diablo. Y ese lugar puede ser literal. Puede ser tu sala, tu recámara, tu oficina. Porque donde hay objetos malditos, hay puertas abiertas. Y donde hay puertas abiertas hay pérdida de paz. Hoy es el día para comenzar a mirar tu hogar con otros ojos. Para invitar al Espíritu Santo a recorrer contigo cada habitación y mostrarte qué no debe estar allí. Quizás no será fácil. Quizás te costará desapegarte de lo que considerabas bonito, valioso o simbólico. Pero recuerda que nada material vale más que la paz de Dios. Y como dice Filipenses 4:7, esa paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa es la paz que Dios quiere para ti. Pero Él no puede compartir espacio con lo profano. Es tiempo de decidir a quién le das lugar en tu casa. ¿Al Dios de paz o al destructor disfrazado de arte y tradición? No existe un solo espacio en el hogar que no tenga un impacto directo sobre el ambiente espiritual que allí se manifiesta. Todo lo que decidimos colocar, especialmente lo que se expone a la vista y se integra al paisaje visual constante, carga consigo una intención, una influencia y en muchos casos una autoridad que afecta a lo que allí ocurre. Lo que está en nuestras paredes no es simplemente decoración, es una declaración silenciosa que puede atraer bendición o permitir opresión. El enemigo ha perfeccionado el arte del camuflaje y muchos hogares, incluso hogares creyentes, han sido marcados por cuadros, símbolos o imágenes que cargan un peso espiritual que contradice el carácter de Dios. Cuando Dios dio instrucciones sobre la construcción del tabernáculo, cada elemento, cada color, cada figura tenía un significado espiritual específico. Nada era decorativo por capricho. El diseño de las cortinas, los querubines bordados, las columnas, todo tenía una función de alineamiento con la presencia de Dios. Si en el lugar santo no se permitía colocar nada sin propósito espiritual, ¿por qué pensar que nuestras paredes hoy pueden estar adornadas
con elementos sin consecuencia. Lo visible en nuestra casa también forma parte de nuestro altar, porque donde está nuestro corazón, allí también está nuestra expresión visible de adoración. El error moderno ha sido separar lo estético de lo espiritual como si fueran planos distintos. Pero en el reino de Dios, todo lo visible comunica lo invisible, y todo lo que es expuesto comunica autoridad sobre ese espacio. La Escritura enseña que lo que el hombre mira influye directamente en su espíritu. En Lamentaciones 3:51 se nos revela: mis ojos destruyen mi alma por todas las hijas de mi ciudad. Esta afirmación no es metafórica, es literal. Lo que entra por los ojos tiene el poder de construir o destruir interiormente. Por eso la Biblia nos exhorta a cuidar la lámpara del cuerpo, porque si nuestros ojos están contaminados, todo nuestro ser se entenebrece. Mateo 6:22-23 declara: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Esto incluye lo que contemplamos día tras día en las paredes de nuestro propio hogar. Una imagen puede ser una fuente de paz o de perturbación. Una palabra colgada puede liberar vida o sembrar mentira. Un símbolo enmarcado puede ser un acto de proclamación espiritual o un eco de idolatría disfrazada. Lo que cuelgas de tus paredes no es neutral. Cada elemento tiene origen, intención y espíritu. Y si su origen no está en Dios, su efecto tampoco lo estará. Muchos cristianos permiten que sus hogares estén decorados con imágenes que exaltan conceptos del mundo, frases de autosuficiencia, diseños que glorifican la oscuridad o representaciones que remiten a religiones extrañas. Aunque lo hagan sin malicia, el resultado es el mismo. La atmósfera espiritual se ve afectada y la presencia de Dios se restringe, porque Él no comparte espacio con lo profano. En los tiempos del profeta Ezequiel, Dios llevó al profeta en visión al templo y le mostró cómo los ancianos de Israel adoraban imágenes pintadas en las paredes del templo. En Ezequiel 8:10-12 se lee: entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, cada uno con su incensario en su mano. Y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo: ¿no has visto, hijo de hombre, lo que hacen en tinieblas cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Esta visión no solo denuncia la idolatría secreta, sino también la conexión directa entre lo representado en la pared y la corrupción espiritual del pueblo. Las imágenes no eran solo decoración, eran una afrenta directa a la santidad de Dios. Todo lo que se exhibe se convierte en un punto de enfoque, y lo que se enfoca con constancia termina siendo internalizado. La repetición visual es una forma poderosa de adoctrinamiento espiritual. Si lo que cuelga de tus paredes no refleja la verdad de Dios, estás permitiendo que una mentira se repita constantemente sobre tu alma y sobre el ambiente que habitas. Lo que tus ojos ven, tus pensamientos lo absorben, y lo que tus pensamientos retienen, tu espíritu lo cree. Por eso Romanos 12:2 nos exhorta a no conformarnos a este siglo, sino a ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. Y una mente renovada empieza por filtrar lo que contemplamos. No es posible mantener un hogar espiritualmente sano si las paredes están impregnadas de mensajes que contradicen la palabra. En el libro de Habacuc, el profeta declara un principio que muchos hoy han olvidado. Habacuc
2:18 a 20 dice: ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La imagen de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Las imágenes que no vienen de Dios enseñan mentira, incluso sin palabras, porque lo que representamos comunica poder, y si ese poder no proviene de Dios, inevitablemente es contrario a él, ¿no? Dios es un Dios de orden, y todo lo que refleja su presencia transmite paz. El fruto de su espíritu incluye la paz, como lo afirma Gálatas 5:22. Por lo tanto, cualquier ambiente que esté marcado por lo opuesto debe ser examinado cuidadosamente. Cuando un hogar está constantemente rodeado de tensión, de ansiedad, de discusiones sin causa aparente, es necesario mirar más allá de lo superficial. Lo que se cuelga en las paredes puede estar liberando una atmósfera espiritual que contrarresta la presencia del Espíritu Santo. Porque aunque las paredes no hablan con voz, sí hablan en espíritu. El enemigo no necesita tu permiso explícito para operar, le basta con una concesión pasiva. Basta que le abras una puerta visual, una concesión decorativa, una aceptación simbólica. El mundo espiritual no distingue entre lo que hiciste por gusto o lo que hiciste con intención. La ignorancia no te protege del efecto. Por eso Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y una de las áreas donde más falta discernimiento hoy es en lo visual. Se cuelgan frases de empoderamiento que exaltan el ego humano por encima de la dependencia de Dios. Se enmarcan símbolos que tienen raíces en culturas espiritualmente contaminadas. Se colocan imágenes que evocan oscuridad, confusión o sensualidad, creyendo que son solo arte moderno. Pero en el reino espiritual todo comunica y todo influencia. La autoridad espiritual que emana de un lugar no solo depende de lo que se predica o se ora, sino también de lo que se establece visualmente. Cuando Josías descubrió el libro de la ley y comenzó una reforma espiritual en Judá, no solo mandó a leer la palabra, también purificó los altares, destruyó los ídolos y quitó las imágenes que habían sido colocadas en el templo. En 2 Reyes 23:6 se nos dice: sacó también la imagen de acera de la casa de Jehová fuera de Jerusalén al valle del Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón y la convirtió en polvo. Esa imagen estaba dentro del lugar donde se suponía que solo habitaba la presencia de Dios. Esto demuestra que la idolatría, aún sin palabras, puede establecerse en lugares sagrados cuando se permite lo visible que contamina. El hogar de un creyente es un lugar de refugio espiritual. Es donde se ora, se adora, se instruye, se edifica la fe. Y si los muros que rodean ese santuario están cargados de mensajes opuestos a la verdad de Dios, entonces estamos debilitando la atmósfera espiritual que se necesita para que la paz y el orden de Dios reinen. No se puede orar por tranquilidad mientras las paredes predican orgullo. No se puede pedir bendición mientras las imágenes exaltan el pecado. No se puede invocar al Espíritu Santo si las frases decorativas exaltan la autosuficiencia o la espiritualidad ajena a Cristo. El principio es claro: lo que tú eliges colgar es una forma de alianza espiritual. Si tú eliges colocar palabras de vida, imágenes que honren la santidad, representaciones que eleven el espíritu hacia Dios, entonces tus paredes se convierten en testigos silenciosos de tu pacto con el cielo.
Pero si eliges símbolos, frases o figuras que fueron diseñadas en esferas espirituales opuestas, tus paredes se convierten en testigos de tu concesión al enemigo. No se trata de vivir con temor, sino de caminar con discernimiento. No se trata de rechazar el arte, sino de entender que el arte también tiene origen espiritual. No todo lo bello es puro, no todo lo moderno es neutro. No todo lo tradicional es inocente. En los días finales, la estrategia del enemigo será cada vez más sutil. Y si no afinamos nuestra percepción, caeremos en la trampa de vestir nuestra casa con ropajes estéticamente agradables, pero espiritualmente contaminantes. La Escritura dice en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pero lo que se cuelga de nuestras paredes alimenta nuestro corazón. Porque lo que miramos, meditamos. Lo que meditamos, creemos. Y lo que creemos, vivimos. Por eso es vital que cada elemento que decora nuestro entorno sea evaluado con la luz de la palabra. Porque cuando las paredes hablan la verdad de Dios, la atmósfera cambia, la mente se renueva y el alma descansa. Lo que hoy se muestra como decoración moderna o expresión cultural muchas veces esconde raíces profundamente espirituales que nacieron en contextos completamente ajenos a Dios. Desde tiempos antiguos los objetos han sido utilizados como vehículos de invocación, adoración y pacto con divinidades extrañas. Y en la actualidad esas mismas formas han sido refinadas, estilizadas y empaquetadas para entrar a los hogares sin levantar sospecha. Pero el cambio de apariencia no borra su origen ni anula el espíritu que los inspiró. Cuando alguien coloca en su casa un objeto con raíz pagana, no importa si lo hace por estética o por costumbre, está insertando una declaración espiritual que contradice el reino de Dios. El enemigo no necesita construir nuevos métodos cuando los antiguos siguen funcionando. Lo que antes se usaba en rituales idolátricos, ahora se presenta como arte étnico. Lo que antes era símbolo de invocación demoníaca, hoy se promueve como amuleto de protección. Y lo que fue creado como canal de conexión con lo oculto se convierte en un elemento visual aceptado, admirado e incluso coleccionado por personas que profesan la fe cristiana. Esta transformación no cambia su esencia. El espíritu que lo inspiró sigue allí. La maldición que lo acompañó en su origen sigue activa mientras se le dé lugar. Desde la antigüedad, Dios advirtió a su pueblo sobre los objetos consagrados a otras deidades. En Deuteronomio 12:3 se ordena destruir por completo todo lo relacionado con la idolatría. Derribaréis sus altares, quebraréis sus estatuas, quemaréis en el fuego sus imágenes de acera, destruiréis las esculturas de sus dioses y borraréis su nombre de aquel lugar. No era suficiente con evitar adorarlos. Había que eliminar por completo cualquier vestigio físico que representara a esas entidades espirituales. La razón era clara. Mientras ese símbolo permaneciera, la puerta espiritual seguía abierta. Muchos de los objetos que hoy se encuentran colgados en paredes fueron originados en culturas que adoraban al sol, la luna, los astros o los elementos naturales como si fueran divinidades. Estos sistemas de creencias no eran simplemente costumbres regionales. Eran estructuras religiosas diseñadas para apartar al hombre del verdadero Dios. En Romanos 1:25, Pablo denuncia que los hombres cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Esta desviación no fue accidental. Fue el fruto de una rebelión espiritual que sigue activa en formas culturales, artísticas y religiosas que hoy parecen inofensivas. Cuando un símbolo tiene su origen en un ritual pagano,
conserva su carga espiritual aunque se le cambie el nombre o el contexto. No es el material lo que lo hace impuro, sino la intención espiritual con la que fue creado y el propósito que aún representa. Esto es lo que el apóstol Pablo explica en 1 Corintios 10, 19 a 20. ¿Qué digo pues? Que el ídolo es algo, o que sea algo, lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Al participar de esos elementos, aunque sea de forma pasiva, se establece una conexión que trasciende lo material. Hay quienes cuelgan máscaras tribales en sus paredes sin saber que fueron talladas para invocar espíritus en ceremonias ancestrales. Otros colocan figuras animales o humanas estilizadas que, aunque decorativas, representan dioses antiguos de fertilidad, guerra o muerte. También están los mandalas, símbolos circulares usados en el hinduismo y el budismo como herramientas de meditación espiritual, cuya finalidad es inducir estados alterados de conciencia para conectar con lo divino fuera del Dios verdadero. Estos símbolos no son neutros, son portales espirituales que han sido refinados por siglos para engañar, penetrar e instalarse sin oposición en lugares donde antes habitaba la santidad. El problema no está en la ignorancia inicial, sino en la permanencia voluntaria después de haber recibido la luz. Dios es paciente y justo. Él no condena al que no sabe, pero exige responsabilidad al que ya conoce la verdad. Hebreos 10:26 lo afirma con contundencia. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Aplicado al contexto espiritual del hogar. Esto significa que una vez que el creyente comprende la raíz pagana de un objeto, tiene la responsabilidad de actuar en consecuencia. Mantenerlo es asumir su efecto. Retirarlo es restaurar el orden espiritual. El pueblo de Dios fue llamado a ser santo, apartado, diferente. Levítico 27:8 lo deja claro. Santificaos pues, y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Y guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Yo, Jehová, que os santifico. La santidad no es un concepto abstracto. Se expresa en lo que se elige, en lo que se acepta y en lo que se permite entrar. Un hogar santificado no puede estar adornado con símbolos que provienen de culturas que adoraban demonios, bajo otros nombres. La belleza estética nunca puede justificar la contaminación espiritual. Dios estableció que sus lugares sagrados fueran puros en todo aspecto. En el Antiguo Testamento, incluso los utensilios del templo eran consagrados con aceite santo. Y cualquier mezcla con elementos comunes era considerada profanación. Si eso aplicaba a instrumentos de oro, cuánto más a lo que se cuelga en las paredes del lugar donde se busca su presencia. En Ezequiel 44:23 se instruye a los sacerdotes para enseñar al pueblo a distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo inmundo. Esta distinción no ha sido abolida. Sigue siendo vital para quienes desean vivir en comunión plena con el Espíritu de Dios. Muchas corrientes modernas han intentado integrar elementos de otras religiones con prácticas cristianas, promoviendo una espiritualidad híbrida que se disfraza de apertura, pero que en realidad es mezcla. Esta mezcla en las Escrituras siempre fue causa de juicio. Cuando Israel permitió que los símbolos de naciones extranjeras entraran a sus espacios sagrados, la presencia de Dios se retiró. En 2 Crónicas 33:7 se describe cómo Manasés colocó una imagen esculpida dentro del templo y como consecuencia provocó la ira del Señor. El acto de introducir lo pagano al lugar santo nunca fue tolerado y sus efectos fueron siempre devastadores.
La raíz de un objeto decorativo importa porque determina el espíritu que lo acompaña. Si fue creado para adorar una fuerza espiritual ajena a Dios, entonces porta consigo esa consagración. No importa si lo adquiriste como adorno, si lo heredaste o si lo recibiste sin saber. Mientras permanezca, continúa hablando en el mundo espiritual. Proverbios 26:2 afirma que la maldición nunca vendrá sin causa. Cuando los hogares están espiritualmente oprimidos, conviene examinar si la causa no se encuentra colgada justo frente a nuestros ojos. Al comprender el origen de ciertos objetos, el cristiano tiene la oportunidad de alinear su entorno con la voluntad de Dios. Cada imagen, símbolo o diseño que no honra al Señor debe ser retirado no como acto de superstición, sino como respuesta obediente a la santidad. Josué 24:14 llama al pueblo a tomar una decisión clara. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. No se trataba solo de cambiar de adoración, sino de remover físicamente todo vestigio de las deidades anteriores. Una casa que se llena de símbolos con raíces ajenas a Dios se convierte, sin saberlo, en un lugar de contradicción espiritual. Se ora por paz, pero se cuelga una máscara consagrada a espíritus guerreros. Se busca bendición, pero se exhibe un objeto tallado para atraer suerte por medio de la energía de los astros. Se lee la palabra, pero se permite que las paredes declaren mensajes que contradicen la verdad. Esta dualidad no puede producir paz. Santiago 3:11 pregunta: ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? La respuesta es clara. No puede haber bendición donde hay mezcla. La purificación del hogar es una extensión del compromiso espiritual del creyente. Así como el corazón debe limpiarse de idolatría, también el espacio físico debe reflejar esa santidad. Lo que se exhibe no es solo una expresión de gusto, es una manifestación de pacto. Si fue hecho en honra a otro Dios, está proclamando esa honra. Y donde hay honra a lo pagano, hay ausencia del Espíritu de Dios. Es por eso que la Biblia llama a derribar, a romper, a desechar, no a ignorar, no a guardar, no a justificar. Dios habita en la santidad. Su presencia no coexiste con lo que fue dedicado a otros dioses. Salmo 101:3 dice: no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Esta decisión no es solo para evitar el pecado personal, sino también para proteger el ambiente donde se busca a Dios. Cuando todo en un lugar exalta la verdad, la atmósfera se llena de su presencia, pero cuando lo visible contradice la palabra, el ambiente se vuelve árido, confuso, tenso. Y aunque el creyente ore, si no limpia lo que tiene colgado, la puerta sigue abierta a la contaminación. Es tiempo de examinar con discernimiento, de preguntar no solo qué es esto, sino también de dónde viene, para qué fue creado y qué espíritu representa. Porque si fue originado en oscuridad, no importa cuán bonito parezca, su raíz determinará su fruto. Y el fruto de lo pagano es siempre división, turbación y alejamiento de la verdad. Lo que se presenta como hermoso no siempre es santo. En el corazón de muchas cosas que parecen inofensivas se esconde una distorsión, que no solo engaña la vista, sino que contamina el alma. En este tiempo la belleza se ha convertido en una excusa, en una justificación, para aceptar lo que debería ser examinado con discernimiento. En nombre del arte, del diseño, de lo decorativo, se han abierto puertas espirituales que antes se habrían cerrado sin titubeos.
Pero el enemigo sabe cómo envolver la trampa. No se presenta con fealdad, se presenta con esplendor. No llega con espinas, llega con flores. Porque sabe que lo que es visualmente agradable tiene más posibilidades de ser aceptado sin resistencia. El problema no está en el gusto estético. El problema está en la ceguera espiritual que impide ver qué espíritu hay detrás de esa estética. Dios creó la belleza. Él es el autor del orden, de la armonía, del color. El jardín del Edén fue una obra de arte divina. El tabernáculo fue diseñado con detalle y perfección. El templo de Salomón brillaba con oro y piedras preciosas. Pero en cada uno de esos casos la belleza obedecía a un diseño espiritual. No era belleza vacía, era belleza consagrada. Por eso cuando lo visual se independiza de lo espiritual, se convierte en un instrumento para seducir en lugar de edificar. El objeto puede parecer inofensivo, pero su efecto es devastador si no está alineado con la verdad. Cuando la Biblia habla del enemigo, no lo describe como grotesco, lo describe como brillante. En 2 Corintios 11:14 se nos advierte: y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Esta verdad debe sacudir la conciencia de todos los que creen que lo bello es sinónimo de bueno. Lo que se disfraza de luz puede estar diseñado para llevarte a las tinieblas. Y si eso es cierto con personas, con ideologías, con doctrinas, también lo es con objetos. Un adorno puede estar cargado de mensajes contrarios a Dios, aunque parezca inofensivo. Una pintura puede emitir una atmósfera espiritual, aunque no diga una palabra. Y lo más alarmante es que muchas veces se normaliza la oscuridad porque viene envuelta en estética. Los hogares se están llenando de imágenes que exaltan la sensualidad, el ego, la independencia absoluta del hombre frente a Dios. Están en las paredes, en los marcos, en los colores. Y cada vez que alguien contempla esas imágenes, está recibiendo una forma de instrucción silenciosa. Porque lo visual educa. Lo que se mira con frecuencia se convierte en norma. Y cuando lo mundano se vuelve la norma visual en el hogar, la presencia de Dios se retira. Porque Él no habita donde hay mezcla. Él no comparte habitación con lo impuro. Y aunque nadie se postre frente a una imagen, si esa imagen contradice los valores del reino, está sembrando rebeldía espiritual. Salomón cayó por mujeres extranjeras, pero no solo por sus palabras, sino por lo que trajeron con ellas. Ídolos, costumbres, imágenes. En el primer Rey 11:4-5 se nos dice: y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astarte, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. No fue un cambio abrupto. Fue una desviación progresiva, alimentada por lo que se permitió ver, permitir y aceptar. Así opera la estética cuando no se filtra espiritualmente. Se convierte en una vía lenta, sutil y efectiva de desviación. Un hogar no se contamina solamente por lo que se hace, sino también por lo que se tolera. Y si en ese hogar hay cuadros que exaltan conceptos que Dios aborrece, imágenes que alimentan el orgullo, el deseo carnal, el misticismo o la confusión doctrinal, entonces ese espacio se transforma en un terreno de ambigüedad. La palabra de Dios exige claridad, exige separación, exige alineamiento. No puedes llenar tu casa de objetos visuales que glorifican lo mundano y esperar que el Espíritu Santo se manifieste con libertad. No puedes adornar tus paredes con mensajes que exaltan el yo y luego pedir dirección divina.
No puedes recibir la paz de Dios si el entorno visual de tu casa está declarando independencia espiritual de su autoridad. Muchos objetos han sido diseñados con una intención específica: provocar una reacción emocional, una atracción psicológica, una conexión con filosofías que niegan la verdad bíblica. Y cuando se colocan en lugares de honra, porque eso es lo que son las paredes, se les está otorgando un lugar de influencia. La pared no es un espacio neutro, es una plataforma de proclamación. Todo lo que se cuelga habla, todo lo que se enmarca tiene voz. Y lo que tiene voz ejerce autoridad. La Biblia está llena de referencias a lo visual como canal de enseñanza, pero también como herramienta de idolatría. Los altares falsos no se sostenían solo con palabras, se construían con imágenes, con esculturas, con símbolos, porque lo visual tiene el poder de establecer tronos invisibles. El enemigo no necesita poseer el cuerpo de un creyente si puede poseer su entorno. No necesita habitar dentro si logra rodear desde fuera. Y lo hace utilizando lo visual como una forma de legalidad espiritual. El creyente puede orar, leer la palabra, congregarse, pero si su casa está llena de elementos visuales que contradicen lo que proclama, su autoridad espiritual se debilita. No hay coherencia, no hay integridad. Y donde no hay integridad, el enemigo encuentra brecha. Efesios 4:27 dice: ni deis lugar al diablo. El lugar no siempre es literal en el sentido físico, pero en muchos casos sí lo es. Porque cuando se adorna una casa con lo que representa el reino de las tinieblas, se ha dado espacio. El impacto visual también es acumulativo. Lo que en un momento parecía un simple cuadro, con el tiempo se convierte en una declaración permanente. No cambia, no se mueve, está allí día y noche, influye sin cesar. Y si ese objeto representa una idea contraria a la palabra, su efecto no se detiene, es continuo. Por eso la pureza visual es un componente fundamental de la guerra espiritual. El creyente debe ser radical. No se trata de estética, se trata de santidad. Y la santidad se manifiesta en cada rincón. No puedes consagrar tu vida mientras permites que tus paredes prediquen otro evangelio. Isaías 30:22 expresa una respuesta radical de arrepentimiento y purificación. Entonces profanarás la cubierta de tus esculturas de plata y la vestidura de tus imágenes fundidas de oro. Las apartarás como trapo asqueroso y les dirás: fuera de aquí. Esta es la actitud que el Espíritu Santo demanda. Una actitud sin compromiso con lo contaminado, sin nostalgia por lo visualmente atractivo, sin excusas. Porque nada que contradiga la gloria de Dios puede permanecer. Y si está en tu pared, está en tu atmósfera. Si está en tu atmósfera, está afectando tu paz. Cuando lo estético se convierte en una trampa espiritual, no lo hace de forma evidente, lo hace con elegancia, lo hace con sutileza, lo hace con aparente inocencia, y por eso es tan efectivo. El enemigo sabe que muchas veces no puede ganar con el pecado abierto, pero puede avanzar con la ambigüedad. El creyente no siempre caerá por una herejía, pero sí puede ceder por una imagen cultural. No siempre será una figura idolátrica obvia, pero puede ser un diseño contemporáneo inspirado en filosofías contrarias al reino. No siempre será una frase ofensiva, pero puede ser un mensaje que reemplaza la dependencia de Dios por la exaltación del hombre. Es necesario filtrar cada objeto con la palabra, evaluar no solo si es bonito, sino si es puro, no solo si combina, sino si edifica, no solo si impresiona, sino si santifica. Porque todo lo que ocupa lugar en las paredes de tu casa está sembrando algo, está modelando algo, está predicando algo. Y si no predica la verdad de Dios, está sembrando error, división y confusión. Filipenses 4:8 nos da el estándar.
Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Este pasaje no se limita al pensamiento, se extiende a lo que rodea al pensamiento. Y lo que rodea al pensamiento son las imágenes, los símbolos, los colores, los mensajes visuales que nos acompañan en el día a día. Si no cumplen con ese filtro, no tienen lugar. Porque donde hay mezcla, hay confusión. Y donde hay confusión, no hay paz. Es momento de mirar las paredes con otros ojos. No los ojos del diseño, sino los ojos del espíritu. No los ojos de la moda, sino los ojos de la verdad. Porque tu casa puede estar ordenada, limpia y decorada, pero si lo que cuelga en tus muros ya está impregnado de rebeldía disfrazada, tu paz será interrumpida, tu descanso será superficial, tu comunión con Dios será intermitente. No se trata de detalles, se trata de principios, y los principios no se negocian. Cuando el altar es purificado, la presencia de Dios desciende con libertad. Y en la vida cotidiana, ese altar no es un templo de piedra ni un tabernáculo lejano. Es el hogar, es el espacio donde se duerme, se ora, se piensa, se forma el carácter. Y cuando ese espacio ha sido contaminado con elementos que contrarían la santidad, la respuesta no es la resignación, sino la restauración. Porque todo lugar que ha sido manchado por lo impuro puede volver a ser consagrado si se toma la decisión de purificarlo a la luz de la verdad. La Escritura está llena de momentos donde la restauración de la presencia de Dios vino acompañada de una limpieza radical del entorno físico. No se trataba solo de arrepentimiento interior, sino también de acciones visibles que marcaban una ruptura con lo profano. En 2 Crónicas 29, 15 a 17, cuando Ezequías ordena la purificación del templo, los levitas entran, sacan todo lo inmundo y lo llevan fuera. No fue simbólico, fue real. Sacaron objetos, barrieron impurezas, abrieron puertas para que lo que estaba oculto quedara expuesto a la luz. Y el resultado fue inmediato. La gloria de Dios comenzó a manifestarse otra vez en medio del pueblo. Así como en el templo se necesitaba quitar todo lo que estorbaba, lo mismo ocurre en los hogares donde se desea la paz de Dios, porque no puede haber comunión donde hay contradicción. Y cuando el ambiente es limpiado, algo en lo espiritual se alinea, algo en la atmósfera cambia, la confusión cede, la ansiedad se disuelve, la mente se despeja, porque Dios no habita en medio de la mezcla, sino en medio de la obediencia. Y cuando el creyente decide retirar lo que no honra al Señor, está declarando una guerra silenciosa contra todo lo que antes ocupaba un lugar ilegítimo. No hay transformación sin decisión, no hay liberación sin renuncia y no hay presencia de Dios sin santidad. Hebreos 12:14 lo deja establecido con claridad. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Esta santidad no es meramente doctrinal, es práctica. Se manifiesta en la manera en que se vive, en lo que se permite, en lo que se honra. Un hogar santificado es aquel donde todo lo que se cuelga, se coloca o se exhibe ha pasado por el filtro de la palabra. Y cuando ese hogar decide remover lo impuro, está invitando al cielo a habitar con libertad. El acto de limpiar el entorno es también un acto profético. En el Antiguo Testamento, los profetas muchas veces acompañaban su mensaje con acciones simbólicas que tenían un efecto real en lo espiritual. Cuando Elías reparó el altar del Señor en el Monte Carmelo, no solo estaba restaurando un montón de piedras, estaba reabriendo un canal de comunión con el cielo. Y cuando invocó al Dios verdadero, descendió fuego. No porque gritó más fuerte, sino porque el altar estaba
en orden. El fuego solo desciende sobre lo que ha sido consagrado. Y esa consagración comienza por quitar lo que no pertenece. El hogar es más que un espacio físico, es una plataforma espiritual. Y lo que se permite en sus muros establece atmósferas que afectan pensamientos, emociones y decisiones. Cuando un hogar es purificado, la atmósfera espiritual cambia. No es emocional, es real. Lo que antes era un espacio de tensión se convierte en un lugar de refugio. Lo que antes era territorio de opresión se transforma en un ambiente de adoración. Porque donde el Espíritu de Dios tiene libertad, allí hay descanso. Y cuando ese descanso se instala, todo comienza a alinearse con el orden del reino. En el libro de Josué, cuando el pecado de Acán fue expuesto, la orden divina fue clara. Todo lo que él había tomado debía ser eliminado. Nada se podía guardar, nada se podía preservar. Y cuando eso fue hecho, la maldición se quebró, la victoria regresó, el enemigo retrocedió. Porque la obediencia no solo limpia el pecado, también restaura el poder espiritual que había sido interrumpido. Y lo mismo ocurre hoy. Cuando se limpia el ambiente, cuando se quita lo impuro, cuando se rompe el acuerdo con lo profano, la autoridad espiritual se restablece y con ella regresa la paz. No es casualidad que el enemigo se esfuerce tanto por llenar los hogares con símbolos, imágenes y mensajes que parecen inofensivos, porque sabe que mientras tenga legalidad en ese espacio, puede operar sin oposición. Pero cuando el creyente reconoce la fuente de esa opresión y decide cerrar la puerta, la luz irrumpe. Porque donde hay obediencia, hay presencia. Donde hay consagración, hay autoridad. Donde hay santidad, hay comunión. Zacarías 3 describe una escena poderosa. El sumo sacerdote Josué está delante del ángel del Señor, pero vestido con ropas viles. El adversario está a su derecha acusándolo, pero Dios ordena que le quiten las ropas sucias y lo vistan con vestiduras limpias. Y en ese cambio de vestimenta cambia su condición espiritual. La ropa era simbólica, pero el acto era real. Porque en el reino de Dios, lo que se limpia en lo visible tiene impacto en lo invisible. Cuando se quita lo profano, se recibe lo puro. Y cuando se retira lo que estorba, se habilita el fluir del Espíritu. Así también sucede con cada objeto, cada imagen, cada símbolo que ha permanecido en las paredes como intruso espiritual. No necesita ser adorado para tener efecto. Solo necesita estar presente. Solo necesita ser tolerado. Pero cuando se lo remueve con determinación, no solo se está haciendo limpieza, se está declarando victoria. Se está cerrando una puerta y abriendo otra. Se está diciendo al enemigo que ese territorio ya no le pertenece, que ese lugar ha sido santificado, que esa casa está alineada con el reino de la luz. La limpieza espiritual no es un evento, es un estilo de vida. Es revisar constantemente lo que se permite, lo que se conserva, lo que se honra. Es vivir con los ojos abiertos, con el corazón dispuesto, con la mente alerta. Es discernir lo que agrada al Señor y tener el valor de actuar en consecuencia. Porque no hay paz duradera donde hay puertas abiertas al enemigo y no hay habitación para el espíritu donde se celebra lo que él condena. Isaías 52:11 declara: apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Este llamado sigue vigente, sigue resonando en los corazones que desean habitar en la presencia. Y comienza en lo íntimo, pero se extiende a lo visible. Comienza en la fe, pero se expresa en las decisiones concretas que se toman en el hogar. Porque cada decisión es una declaración. Y cuando esa declaración honra al Señor, su paz desciende con poder. Cuando todo lo que contamina ha sido removido,
se abre paso a algo más grande. El propósito de limpiar no es solo vaciar, es preparar. El hogar que se libera de lo profano debe ser llenado con lo que honra a Dios, con lo que proclama su verdad, con lo que invita a su presencia a quedarse. No basta con eliminar la oscuridad, hay que encender la luz. Y eso se hace transformando cada espacio en un lugar consagrado, en un altar vivo, donde la gloria de Dios pueda habitar sin impedimentos. La Escritura habla de hogares donde se levantaban altares. En Génesis 12:7, Abraham edificó altar a Jehová y allí invocó su nombre. En ese momento no había templo, no había sinagoga, pero sí había una tierra, una tienda, una familia. Y donde hay disposición, el altar puede surgir. No se necesita un edificio, se necesita un corazón consagrado y un entorno dispuesto. El altar no es solo el lugar donde se ora, es todo lo que en tu casa testifica que Dios es el centro, que su palabra es autoridad, que su presencia es bienvenida. Transformar el hogar en un altar para Dios implica llenar las paredes con palabras que construyen fe, con verdades que resisten el engaño, con símbolos que reflejan el reino. No son objetos religiosos vacíos, sino recordatorios visibles de una realidad invisible. Josué lo entendió cuando dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24:15. Esa declaración no era solo para el corazón, era una consagración visible que debía reflejarse en cada decisión, en cada objeto, en cada expresión cotidiana del hogar. Los muros que antes sirvieron de plataforma para lo confuso, ahora pueden ser embajadores de la verdad. Donde hubo imágenes que sembraban duda, ahora pueden colgarse versículos que proclamen vida. Donde se exhibieron símbolos que exaltaban la autosuficiencia, ahora pueden estar presentes recordatorios de dependencia total en Dios. Porque el ambiente no solo refleja lo que se cree, también moldea lo que se vive. Y si cada espacio está lleno de mensajes que honran al Señor, entonces el hogar se convierte en territorio conquistado, en tierra santa, en habitación donde la paz se establece sin resistencia. El Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esa lámpara no tiene que estar oculta en libros cerrados. Puede ser escrita, visible, proclamada sobre cada pared, declarada sobre cada puerta, impresa sobre cada espacio donde se habita, porque cuando la palabra de Dios se convierte en parte de la decoración, no solo adorna, santifica, no solo embellece, protege, no solo llena espacios, llena atmósferas con vida. El hogar donde se honra a Dios no es perfecto, pero es diferente. Es donde se decide qué se permite y qué se rechaza. Es donde las paredes no son mudas, sino que proclaman un mensaje eterno. Es donde la decoración no busca impresionar a los hombres, sino agradar al Espíritu. Porque si Él es bienvenido, entonces todo lo demás encuentra su lugar. La paz no es una emoción pasajera, es una consecuencia de estar en alineamiento con el cielo. Y cuando ese alineamiento se extiende a las paredes, el hogar entero se convierte en altar. Transformar el hogar en un lugar de adoración no es un acto simbólico, es una decisión espiritual. Y como toda decisión en el reino, trae consigo una manifestación visible. El que honra al Señor en su casa verá frutos de ese honor.